Muchas gracias. Muy buenos días. Con el permiso de las distinguidas senadoras, de los estimados senadores, a nombre de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, que son las comisiones de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Energía y la Comisión de Estudios Legislativos Primera, pongo a consideración de su amable atención el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Como es de conocimiento, el día de hoy estaremos discutiendo el último dictamen de un conjunto de leyes secundarias en materia energética que han ocupado un amplio número de horas de los integrantes del Congreso de la Unión en el análisis y en su discusión para generar un nuevo andamiaje jurídico en la materia. Esta minuta enviada por la colegisladora fue turnada por la mesa a las comisiones mencionadas, en donde analizamos su contenido y alcance al ser el componente presupuestario de las leyes secundarias en materia energética. Esta minuta reforma 7 artículos, adiciona otros 16 y deroga 4 artículos de las leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. En total, la colegisladora realizó 33 cambios a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en abril pasado. Por lo que se refiere a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se busca introducir las normas relativas a los diferentes destinos que se dará de los recursos que formen parte del Fondo Mexicano del Petróleo aprobado en la sesión de ayer. Debido a su estrecha relación con el proceso presupuestario federal y su impacto directo en la planeación y el manejo sano de las finanzas públicas. Para tal efecto, la minuta introduce un nuevo título quinto, denominado de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, que se integra con 2 capítulos. El primero regula las transferencias ordinarias, mientras que el segundo regula las extraordinarias. En cuanto a las transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo, las cuales se establecieron en la reforma constitucional en materia energética, se prevé lo siguiente. Se establece el monto de transferencias a realizarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, antes Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, con lo que con esta reforma cambia el nombre, así como también al Fondo de Estabilización de Ingresos de las entidades federativas. Estos montos se determinarán anualmente a partir de los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, multiplicados por un factor previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De la misma manera, se establece el monto de los ingresos petroleros que se destinarán para el Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía e Hidrocarburos, para fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico en materia petrolera y para el Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía, Sustentabilidad Energética, así como la distribución de dichos recursos entre los fondos. Dicho monto se calculará multiplicando los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación por un factor previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. También se establecen reglas de prelación para la aplicación de los recursos que reciban dichos fondos. En la minuta enviada por la Cámara de Diputados se establece el monto de ingresos que serán destinados para cubrir los costos de fiscalización petrolera de la Auditoría Superior de la Federación, para integrar el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, así como aquellos que se destinarán a los municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos. Es pertinente remarcar de nueva cuenta
el esfuerzo por generar mayores recursos a través de los ingresos petroleros en la transferencia de recursos participables al resto de las entidades y municipios del país y particularmente a las entidades y a los municipios en donde se realizan las actividades de exploración y de extracción de hidrocarburos. Dichos montos serán igualmente determinados multiplicando los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación por el respectivo factor previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La relación con las transferencias extraordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo se establecen lineamientos para el uso de recursos excedentes de dicho fondo, una vez que se han alcanzado niveles mínimos de ahorro. En este sentido, se prevén los conceptos y porcentajes a los cuales podrán destinarse los recursos excedentes de la reserva del fondo, cuando al inicio del año calendario sea mayor del 3% del Producto Interno Bruto del año previo. Cuando esto suceda, 10% de ese ahorro se destinará al Fondo para el Sistema de Pensión Universal, 10% para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación y en energías renovables, 30% para fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, 10% en becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados. Por otro lado, la minuta prevé incorporar en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nuevas definiciones de términos jurídicos utilizados en la ley y realizar ajustes a las ya existentes a fin de facilitar su lectura e interpretación. Se modifica el artículo 17 para prever que el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario. De la misma forma, se propone reformar el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para reorganizar los fondos previstos en la ley que se integran con los ingresos excedentes que en su caso se generen durante el ejercicio fiscal correspondiente. En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas, se modifica también su límite máximo de acumulación de recursos, que será el monto que resulte de multiplicar un factor de 0.04 por la suma de los impuestos totales a las transferencias del Fondo Mexicano de Petróleo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación. Asimismo, se plantea la eliminación del destino de los ingresos excedentes para el Fondo de Estabilización para la inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos y el Fondo de Apoyo para la reestructuración de pensiones, sin perjuicio esto de que seguirán operando conforme a sus actuales reglas de operación. Finalmente, se modifica la fracción primera para reflejar y hacer congruente el régimen derivado de la entrada en operación del nuevo esquema previsto en la Ley de la Industria Eléctrica. En la minuta se incorpora un artículo 21 bis con el objeto de establecer de manera expresa y clara las directrices básicas que deberán observarse en la operación de los fondos de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y de estabilización de los ingresos presupuestarios. Con respecto a la Ley General de Deuda Pública, la minuta incorpora al artículo primero de esta ley que aquellas obligaciones que contraigan las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias constituirán deuda pública. Señoras senadoras, señores senadores, este es el contenido de las modificaciones que fueron dictaminadas por las comisiones de trabajo y que hoy forman parte del dictamen que está a su disposición. Un dictamen que cuida proteger los recursos petroleros en beneficio del país, que en sus transferencias busca reglas más equitativas para las entidades que absorben los pasivos ambientales y los riesgos en la producción para hacer
de estos recursos un vehículo de transformación, de desarrollo y de modernización nacional. Por su atención, muchas gracias. Y gracias a usted, senador presidente, por la oportunidad